Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Bilbao, yo soy socio de la regional Necochea de Apresid. Hoy es jueves 27 de agosto. Les damos la bienvenida a este panel sobre la importancia de los coadyuvantes para manejar malezas resistentes, que será el disertante Brian Young, y bueno, espero que lo puedan disfrutar. Durante toda la presentación van a tener a su derecha un espacio para hacer preguntas. Estaría buenísimo si pueden hacer todas las preguntas que se les ocurran sobre coadyuvantes. Y bueno, también pueden ubicar en la página del Congreso una solapa que dice disertantes, donde pueden ver el contacto de Brian Young. También tenemos el espacio Apresid, que está en el hall comercial, apretando el logo. Ahí pueden tener diferentes entrevistas y cosas para ver. Y les recordamos que en las redes sociales, cuando quieran hacer referencia al Congreso, pongan hashtag Congreso Apresid y se sumen a la red. Bueno, ahora les presento brevemente a Brian Young. Él es profesor de Botánica y Patología Vegetal en la Universidad de Purdue, Estados Unidos. El laboratorio de Young se centra actualmente en la caracterización molecular y el manejo de biotipos resistentes a herbicidas de yuyo colorado, rama negra y ambrosia gigante. Además, el laboratorio está investigando diferentes tecnologías de aplicación para optimizar la eficacia de los herbicidas, minimizando la deriva, con un interés específico en el herbicida dicamba. Así que, señor director, ahora quedamos con la presentación de Brian. Greetings here at Purdue University in the fine state of Indiana, the United States. And my job role in particular has me involved with teaching graduate level and undergraduate level courses at the university, as well as conducting research on herbicide-resistant weeds, application technologies, and also performing some outreach education for our clientele, which varies from the growers to the crop consultants and the retailers and the basic herbicide manufacturers. Today, I'll be sharing with you some information on herbicide adjuvants and their role in combating herbicide-resistant weed species. So with that, let's get started with the presentation. So herbicide-resistant weeds has obviously been a major problem in a lot of different areas of the globe and continues to be a major problem in both North and South America. I first want to start with defining necesito definir qué es un adjuvante para que estemos seguros de que todos lo definimos igual. Son productos que ponemos en la formulación o que combinamos con otras soluciones. Un adjuvante es un producto químico que se agrega a la solución de pulverizado distinto del principio activo del pesticida que mejora la eficacia o el manejo del pesticida. El adyuvante puede ser utilizado en la fórmula de herbicida por el fabricante, pero también por el aplicador, por el fumigador, combinado con otros productos. Los adyuvantes también se utilizan comúnmente con herbicidas de aplicación foliar. Lo que tratamos de hacer es llegar a las plantas a través de la aplicación de herbicidas en las hojas, aplicación foliar. Algunos adyuvantes que se combinan con otros productos pueden mejorar el control de las malezas en condiciones ambientales. Yo conozco a muchos aplicadores y productores que quieren sacar provecho de todo aquello en lo que gastan, en lo que invierten. Pero tenemos que estar seguros de que mantenemos una actividad uniforme aún en condiciones ambientales adversas. Hay distintas maneras para clasificar los adyuvantes. Como ven, acá tiene que ver con la modificación de la solución fumigada, adyuvantes del activador, o modificadores de la utilidad o la química.
pero hay una manera de definirlos o clasificarlos, que es lo que aparece en la etiqueta del pesticida. O sea, son surfactantes no iónicos, concentrado de aceite vegetal o aceite de oleaginosas modificado. Y justamente es de estos productos a los que me voy a referir hoy. El adyuvante por excelencia en el mercado son los surfactantes. La función que cumplen es que reducen la tensión superficial. Acá a la izquierda tenemos una hoja de la solución pulverizada en la hoja, y a la derecha es esta misma solución con el surfactante que le permite mejorar la adhesión y está dispersa en la superficie de la hoja. También hay otras funciones que cumplen los surfactantes al aplicar el herbicida, pero quiero destacar ahora, el surfactante no es el único adyuvante que utilizamos. Hay otra función que nos interesa de los adyuvantes. Simplemente difundiéndolo sobre la hoja, no garantizamos que vaya a ser absorbida. Lo más expandida que esté esa gota que ponemos, más se va a expandir y entonces va a perder su eficacia. Es importante que nos interese que entre en la hoja por difusión, pero es mejor que esté concentrada en un área limitada y no en toda la hoja. Quisiera repasar brevemente la historia de la resistencia a herbicidas y dónde estamos parados actualmente comparado con los últimos 20 años. En 1998 yo era parte del sistema de herbicida y yo sonreía, y estaba bien que sonreía porque el glifosato funcionaba, las cosas eran fáciles, el glifosato era económico y actuaba en 2 aplicaciones. Entonces yo sonreía porque lográbamos exterminar a las malezas, y esto siguió así avanzando hasta el año 2005, 2006. Comenzamos a tener malezas resistentes al glifosato en el sur de Illinois, y después veamos qué pasaba en el año 2010. En el año 2010 empezamos a ver que en particular había varias especies, en particular entre la soja, que eran resistentes al glifosato. En el año 2014 ya era la regla que hubiera resistencia a herbicidas, no era ninguna excepción, así que ya dejamos de hablar de resistencia al glifosato, directamente pensábamos en buscar otros herbicidas para atacar a estas malezas. Y en el 2020 tengo las malezas que casi me tapan. Estoy rodeado de malezas y ya no sonrío más. Esto es lo que llamo la era de las malezas resistentes a herbicidas. En realidad no es fácil manejar estas malezas, es desafiante, es frágil porque tenemos que hacer algo de una determinada manera y tenemos que tratar de que todo salga bien, que la fumigación sea buena en el momento justo, que las malezas no sean ni muy chicas ni muy grandes, que no estén ni muy secas ni muy verdes, y también todo lo que tenemos que hacer es costoso, porque todos los herbicidas que podemos utilizar ahora, que no se llamen glifosato, sin duda son muchos más caros que el glifosato. El costo del manejo de malezas resistentes en Estados Unidos se cuadruplicó respecto de lo que era en el pasado. Yo trato de caracterizar cuál es la experiencia en Estados Unidos, porque cuando hablamos de adyuvantes de herbicidas, no les voy a pedir exactamente qué es lo que funciona o cómo actúa un determinado adyuvante con otro determinado herbicida en Sudamérica, pero les puedo contar la experiencia que tuvimos en Estados Unidos. En esta primera columna tenemos las distintas especies de malezas resistentes que aparecen en una lista de la Weed Science
of America. Tenemos las tres principales especies, son dos especies de Amaranthus, después la conisa, hierba de caballo, ambrosia, hipomea y quinoa blanca. No tenemos especies gramíneas. Tenemos buena actividad con el glifosato en la mayoría de las malezas gramíneas, aunque sí sabemos que la resistencia entre las gramíneas está aumentando. Pero si vemos el tema de la resistencia a los distintos grupos, el glifosato, que es un herbicida grupo 9, después los inhibidores de PPO, herbicidas ALS, auxina, inhibidores del fotosistema 2, sintesasa de ácidos grasos de cadena muy larga y también inhibidores de HPPD. Tenemos mucha resistencia y en esta otra columna son algunos de los herbicidas que estamos utilizando y podrán ver ustedes que algunos de los que aparecen en esta columna son aquellos que aparecen en la otra columna a los que hay resistencia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, no se utiliza tanto la auxina porque hay resistencia a la auxina. O sea, ahora lo que se hace es que se combinan distintos herbicidas. Lo que ocurre es que esta resistencia no aparece en todas partes porque hay algunas superficies en donde no hay resistencia. Nosotros utilizamos herbicidas inhibidores de PPO, lactofen, fomesafen, fumoxicin, atraxina, dicamba 2,4-D, glufosinato. Yo sé que el glufosinato no se utiliza tanto en Sudamérica, tampoco se utilizaba en Estados Unidos, pero en los últimos 4 años se empezó a utilizar. Para resumir el cuadro que vimos anteriormente, hay algunos puntos claves. Tenemos malezas latifoliadas dicotiledóneas y también tenemos algunas especies de gramíneas resistentes al glifosato, monocotiledóneas. En realidad, el maíz voluntario, el maíz guacho resistente al glifosato es la maleza gramínea que más manejamos. El maíz resistente al glifosato guacho es la única maleza gramínea que encontramos. Hoy voy a hablarles hoy no voy a poder hablarles de las especies gramíneas resistentes al glifosato en Estados Unidos porque no tenemos demasiada información en realidad, más allá de lo que les puedo contar del maíz resistente al glifosato guacho. También tenemos Echinocloa y Panicum. Bueno, veamos qué pasa en Sudamérica. Sobre la base de la página HIP, yo sé que las especies en Sudamérica son las especies del Amaranthus, conisa, el herbicida saleses y después tenemos algunas especies gramíneas. Ahí no tenemos demasiada experiencia en especies gramíneas en Estados Unidos. Según yo entiendo, en esta columna de la derecha, estos son los herbicidas que se utilizan para el manejo de estas especies, el glifosato, saflufenacil o HIT. Esto ha permitido mejorar el manejo de la conisa, clethodim, alexofomesafen y lactefon, que se utiliza para distintas especies, pero yo sé que se utiliza con éxito para especies resistentes de Amaranthus. Veamos ahora tres especies distintas de malezas. Empezamos por la conisa resistente.
Esto justamente es la que más trabajo nos da en términos de resistencia al glifosato. En la producción de soja se utilizan opciones de herbicida de contacto. Y hay dos tipos. Podemos utilizar glifosato o paraquat. En estos tenemos distintas combinaciones. El glifosato se puede combinar con 2,4-D, dicamba o saflunacil. Con el paraquat más o menos lo mismo. El paraquat también se puede mezclar con saflunacil, pero mayormente con 2,4-D, metribuzina y con estas dos. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta? Si nosotros aplicamos estos herbicidas de ácidos débiles, 2,4 o dicamba, tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones de los cationes del agua dura, como el hierro y el magnesio, que están presentes en el suministro de agua, que lo utilizamos como solución para el pulverizado. Tenemos que, de alguna manera, eliminar estos cationes de agua dura a través del sulfato de amonio. Hasta incluso podríamos utilizar surfactantes para mejorar la absorción. Aunque utilicemos un producto que ya tiene surfactante, como por ejemplo el Roundup, en condiciones de frío, en el caso de la quenopodia o la quinoa, se recomienda agregar surfactante para aumentar la capacidad de noqueo. Con el saflufenacil fue la primera vez que tuvimos que empezar a utilizar no solo surfactante, sino un adyuvante oleoso. Hemos observado a través de nuestra investigación que también importa el pH de la solución de pulverizado. Y de esto vamos a hablar en unos minutos. En el caso de paraquat, combinado con 2,4-D, también tenemos que acondicionar el agua dura para poder antagonizar otros contenidos y agregar surfactante. Con respecto a la metribuzina, también se beneficia agregando un adyuvante oleoso. Lo mismo si la metribuzina está combinada con el 2,4-D. Esto, por supuesto, va a optimizar la acción de la metribuzina. Yo dije que el pH es importante y tiene que ver con la actividad del saflufenacil. Acá vemos un intervalo de pH de 4 a 9. En esta solución tiene saflufenacil. A medida que el pH aumenta de 4 a 9, vemos que la solución se aclara. Esto significa que el herbicida se va a disolver mejor. Cuando aplicamos glifosato en el combinado con otros productos, el pH va a quedar más o menos 5, 5.2, o sea, en un valor intermedio. Como podemos ver, el saflufenacil, como es iónico y cambia su estado iónico según sea el pH, no va a ser, va a ser más soluble en agua con un pH más alto. Y si nosotros queremos que penetre en la planta, nos va a interesar que se disuelva dentro del tanque donde combinamos los productos. Si no tenemos un herbicida soluble en agua, nos va a convenir agregar un adyuvante oleoso. En este primer gráfico de datos que generamos hace unos años, tenemos el surfactante no iónico en azul, tenemos concentrado de aceite vegetal y aceite metilado. Esto es la mitad de la dosis de suflenacil, tratando de simular el control completo con
un pH 5, podemos ver que hay un aumento del 37% en el control de la coniza utilizando aceite de oleaginosa metilado. Con un pH 5, el saflufenacil no es muy soluble en agua, es más aceitoso. Por eso nos va a interesar agregar un adyuvante oleose. Si pulverizamos a un pH 7, vemos que hay un aumento de la actividad del sulfenacil cuando lo aplicamos con aceite metilado y con concentrado de aceite vegetal, pero no vemos tanta diferencia cuando con el surfactante no iónico. Que con un pH 7 es más soluble en agua, pero de todas maneras va a seguir siendo beneficioso utilizando un adyuvante oleoso. Esto es una situación extrema. Tenemos dos distintos escenarios donde agregamos glifosato más sulfenacil más concentrado de aceite vegetal a un pH 5. Acá tenemos lo mismo con un pH nuevo. Pero esto es simplemente una recomendación, es para graficarlo, pero nosotros recomendamos no utilizar un pH tan alto porque sabemos que el saflufenacil se va a disolver mucho en agua, entonces va a perder su eficacia. Algo importante que necesito que se entienda es que en Estados Unidos lo que hacemos para condicionar el agua dura en el uso de glifosato es acidificar, pero eso no va a afectar la actividad del saflufenacil, aunque hagamos esta acidificación. Por eso es conveniente utilizar un pH intermedio. Resumiendo, el manejo de la coniza resistente, sabemos que el saflufenacil optimiza su efecto a pH bajos con adyuvantes oleosos. Los mayores beneficios se obtuvieron con un pH intermedio y no tanto en los pH más altos. ¿Cuál es la conclusión? Los herbicidas solubles en aceite y las formulaciones requieren en general adyuvantes oleosos. Los herbicidas que no son muy solubles en agua, entonces se benefician con adyuvantes oleosos. Los herbicidas inhibidores de PPO básicamente son solubles en aceite. Y las soluciones pueden ser efectivas para el caso del glifosato, pero pueden no siempre ser óptimas con otros productos combinados junto con el glifosato. Depende de cuáles son las especies de malezas que tenemos en nuestro campo. La otra especie de maleza es el maíz huacho resistente al glifosato. Yo no tengo datos directos que hablen de especies de malezas gramíneas en Estados Unidos porque no tenemos tantos casos en Estados Unidos. Estas son las opciones en la producción de soja en gramíneas resistentes al glifosato. Tenemos dos opciones, el glifosato en un sistema de Roundup, utilizamos herbicidas inhibidores de la CCasa o utilizamos glufosinato en un sistema de Liberty Link, que nuevamente utilizamos herbicidas inhibidores de la ACCAC. Por eso es necesario este tipo de herbicidas que lo utilizamos precisamente para controlar la maleza de maíz huacho resistente al glifosato. ¿Qué adyuvantes utilizamos en estos casos? Lo que observamos es que necesitamos condicionar las aguas duras utilizando sulfato de amonio. Esto es muy importante para controlar las especies gramíneas
necesitamos que el flujo sea suficiente para que llegue al meristemo. Y esto es válido tanto para el glifosato o el glufosinato. Ambos son solubles en aguas. Y en este caso, para poder mantener el flujo, necesitamos un adyuvante oleoso para poder exterminar estas gramíneas resistentes. Aquí tenemos algunos datos. Analizamos 4 niveles de clethodim para ver cuánto herbicida necesitamos y cuáles combinaciones optimizaban la actividad. En general no aplicamos niveles de solo 35 gramos por hectárea, pero queríamos demostrar que cuando se aplicaba clethodim con aceite, las barras azules, clethodim más 2,4-D, las barras naranjas, ven una pequeña reducción. Clethodim más glifosato, ven que hay un antagonismo aquí en comparación con clethodim solo, pero en esta combinación utilizamos el sistema de Roundup, que es un surfactante. Entonces, parte de esta reducción en la actividad de 82 a 46% de control es porque no usamos el adyuvante correcto. Pero también hay antagonismo del glifosato con los herbicidas que inhiben HPPD. Aquí ven cuando usamos clethodina más 2,4-D y glifosato. Aquí ven que el nivel de actividad bajó a 14% de control. Si aumentamos el nivel de clethodim, se superó un poco el antagonismo en algunos casos, pero en algunos de estos casos no logramos un control completo como el que logramos cuando no se utilizaba glifosato. Incluso al agregar el 2,4-D y el 4-D no se logró ese mismo nivel de actividad que sin glifosato. En los Estados Unidos tenemos diferentes formulaciones de clethodim. Y esta es una formulación que se llama Arrow, pero es clethodim sin ningún adyuvante incorporado. Por el contrario, hay otro producto llamado Select Max, que es clethodim y tiene un sistema de adyuvante incorporado que a veces es oleoso. Y pueden ver que en estas combinaciones vemos menos antagonismo en comparación con el glifosato, sin importar los niveles utilizados, pero seguimos viendo cierta reducción en la actividad cuando se utilizaba 2,4-D glifosato y clethodim en niveles más bajos. Entonces, para el control del maíz guacho pudimos reducir el nivel de clethodim, pero cuando empezamos a agregar glifosato, 2,4-D en el tanque, había que aumentar las concentraciones de clethodim en un 30 o un 50% para superar los antagonismos, y hay que usarlos además con un adyuvante oleoso. En el caso de Select Max, ese adyuvante ya está incluido en la formulación del herbicida. Aquí pueden ver, en referencia a nuestros ensayos en campo, clethodim más COC es el nivel de control logrado a los 28 días. Acá ven clethodim más 2,4-D y COC cómo se reduce la actividad, y aquí ven que con clethodim más 2,4-D y glifosato parece que no hubiéramos pulverizado, pero lo hicimos. Aplicamos clethodim 28 días antes de que se sacara esta foto. Los surfactantes y los coadyuvantes incorporados en el sistema de glifosato no son suficientes para optimizar todos los herbicidas. Son buenos para el glifosato y para muchos herbicidas hidrosolubles, pero no para los herbicidas liposolubles, que son necesarios en este caso. Para subrayar esto una vez más, el maíz resistente al glifosato en un invernadero se utilizó clethodim más glifosato, diferentes concentraciones, más 2,4-D en la mezcla, y a la derecha aquí aplicamos clethodim más glifosato. Fíjense una importante diferencia en el nivel de actividad solamente porque utilizamos un mejor adyuvante para herbicida que se estaba utilizando para controlar ese tipo de maleza resistente al glifosato. Para resumir, la eficacia del clethodim se reduce cuando se agrega glifosato y herbicidas y auxinas,
podemos superar el antagonismo, muchas veces aumentando el nivel de herbicidas, pero también la idea es utilizar un coadyuvante adecuado. Se puede utilizar aceite vegetal o modificado de soja para resolver un poco estos problemas. Y podemos decir en conclusión lo siguiente: las combinaciones de herbicidas para controlar a las especies resistentes pueden resultar antagonistas, especialmente los herbicidas inhibidores de la cereasa, donde la translocación es limitada. Hay mucha absorción, podemos llegar a una absorción del 80% en una hora después de la aplicación, pero tiene una translocación muy limitada y en algunos casos menos del 40%, en otros casos quizás solo 5% de translocación. Entonces, si podemos influir sobre la translocación aplicando otros productos, podemos lograr antagonizar la eficacia. Entonces, los niveles buscados pueden lograrse agregando el ayudante adecuado. Los herbicidas liposolubles deben ser utilizados con un coadyuvante oleoso. Eso es lo ideal. Y ahora hablamos de la última maleza, el amaranto resistente al glifosato. Aquí lo vemos, esta es una planta y aquí vemos un campo de estas plantas. Esto es cáñamo, donde hay todo un brote que no fue manejado muy bien ese año. ¿Qué utilizamos para el amaranto resistente al glifosato? Voy a hablar de maíz y soja. En el caso del maíz utilizamos glifosato mezclado con atracina y herbicidas inhibidores de HPPD y auxinas como 2,4-D, por ejemplo. En el caso de soja usamos glifosato o glufosinato, Roundup Ready o el sistema Liberty Link, y mezclamos en el tanque inhibidores de la PPO y también auxinas, 2,4-D, por ejemplo, según cuál sea la genética de la soja que se ha plantado. En el caso de sistemas de coadyuvantes, atracina, inhibidores del HPPD se benefician con un sistema de coadyuvantes oleosos. Al principio, cuando se empezaron a usar estos herbicidas para controlar el amaranto con el glifosato, se vio que un surfactante común no alcanzaba. Entonces se decidió crear un coadyuvante oleoso. Las auxinas, bueno, son hidrosolubles. Hay que preparar, simplemente mejorar el agua dulce para eliminar los cationes que pueden causar problemas. Sulfato de aluminio, por ejemplo. En el caso de la soja, si bien utilizamos herbicidas oleosos, inhibidores de PPO, la idea es usar un coadyuvante oleoso. Y cuando se utiliza auxinas, como ejemplo 2,4-D, hay que preparar el agua dura y quizás se puede utilizar AMS, porque las auxinas son hidrosolubles. Así que hay que usar el surfactante adecuado para mejorar su uso. Ahora quisiera decir que después de empezar a ver amaranto resistente al glifosato en los cultivos de soja, hay un producto de Syngenta llamado FlexStar GT en los Estados Unidos, una combinación de glifosato y otro producto. En el primer año se utilizó solamente sulfato de amonio para control porque se pensaba que el fomesafen iba a causar necrosis, por ejemplo, en las hojas de la soja, y esto iba a resultar menos atractivo para muchos productores de soja, pero también vimos que el control de las malezas no fue adecuado con este abordaje. En el segundo año de comercialización de esta mezcla se utilizó aceite vegetal metilado y sulfato de amonio para mejorar esa mezcla, para que fomesafen tuviera una buena actividad para destruir al amaranto resistente al glifosato. Este fue un experimento de amplia escala el año 1, pensando que con esto iba a ser suficiente, pero vieron en el año 2 que el fomesafen necesitaba un surfactante oleoso para lograr un resultado eficaz. Volviendo a los herbicidas inhibidores de HPPD, aquí ven los 3 niveles, los 3 diferentes, todos tienen ayudante, COC, aceite vegetal metilado, y este es uno nuevo, en los últimos 10 años, concentrado vegetal con alto contenido de surfactantes. Es una combinación de aceite y surfactantes. Tenemos aceite aquí y allí se ven
mejoras en su actividad encetaria y también en cuanto al amaranto vemos mejoras en la actividad. Quiero decir aquí que aquí hay menor temperatura. Aquí vemos las diferencias de coadyuvantes, del coadyuvante utilizado en términos de eficacia. Otra vez, los herbicidas inhibidores de HPPT no son muy hidrosolubles y se benefician cuando se incluye un coadyuvante oleoso. En el caso de la producción de soja, esto ya lo dije cuando hablé del concepto FlexStar GT, nosotros hicimos nuestras propias combinaciones. Esta es una investigación de 2008. Antes de que el producto se vendiera a nivel comercial, glifosato solo logró cero control de Amaranthus tuberculatus, que llamamos cáñamo. Aquí ven, cuando agregamos lactoferrin mejoró el control y cuando se agregó aceite vegetal metilado se mejoró el control, pero en forma marginal, no fue un aumento muy importante, un 8% y un 7% de mejora en comparación con el sistema de coadyuvante ya incluido en el producto. El surfactante ya incluido en el herbicida que se compra aquí en los Estados Unidos. Logramos aumentos marginales, pero a nivel comercial fue lo suficientemente importante como para que se recomendara utilizar aceite vegetal metilado para evitar la posibilidad de fracaso para el control de estas malezas. Hay un herbicida que no se utiliza mucho allí, pero lo usamos sí en los Estados Unidos, el glufosinato. Aquí se habla de sulfato de amonio, pero es muy importante el uso de es muy importante el tamaño de las gotas. A la izquierda vemos una buena aplicación con tamaño de gotas adecuado. El sulfato de amonio se utilizó aquí. A la derecha vemos glufosinato en Amaranthus palmieri, y hay una mala aplicación. Las gotas no tenían el tamaño correcto, eran muy grandes y no utilizamos un buen sistema. A la derecha ven que se aplicó glufosinato con un sistema de pulverización que era bueno para el glifosato, para Roundup, pero el mismo sistema de aplicación, el mismo sistema de coadyuvante no fue bueno para el uso de cuando se utilizó glufosinato. Hay que cambiar la configuración de las boquillas para que el glufosinato pueda actuar correctamente. Para resumir el control del Amaranthus, se justifica el uso de ayudantes oleosos cuando se utiliza glifosato y otros herbicidas cuando utilizamos inhibidores de PPO, inhibidores de HPPD, herbicidas inhibidores de HPPD. La ventaja con respecto a los surfactantes no se ve siempre claramente y por eso es importante saber, y esto lo dije al principio, que los adyuvantes no siempre logran una mejora muy importante en la actividad en comparación con la aplicación de herbicidas sin surfactante, pero lo que hacemos es manejar nuestros fracasos y el uso de coadyuvantes debería mejorar la uniformidad de control para no ver fracasos y hay que ver que debemos utilizar el adyuvante correcto para no enfrentar un fracaso. La optimización de los herbicidas se logra a través de los métodos de aplicación y a través de los coadyuvantes correctos. Ambas cosas deben hacerse al mismo tiempo. No podemos tener un mejor sistema de coadyuvantes y después no aplicarlo correctamente. Debemos hacer las dos cosas, tener las dos cosas en cuenta cuando se busca cómo controlar a las malezas resistentes al glifosato. Entonces, la respuesta de los coadyuvantes no es tan amplia como la que se ve con respecto a otras especies de malezas. En el caso del amaranto, ¿sí? A veces logramos un 10%, no es que tenemos un 10% con un ayudante mágico, logramos un 100%. En el caso del amaranto esto no pasa, quizás sí pasa en otras especies. Además, cuando tenemos malas prácticas, puede evolucionar la resistencia. A veces se desarrolla resistencia por una mala aplicación y esto nos da muchos problemas. Ya tuvimos muchos problemas con la resistencia al glifosato. Conclusiones generales de mi presentación. Hay que utilizar métodos de aplicación y sistemas coadyuvantes que optimicen la actividad del herbicida que se está utilizando para controlar la maleza resistente. Esto es lo ideal. Quizás no sea Roundup ni glifosato. Hay que optimizar la mezcla para lograr destruir la especie resistente, maleza resistente. Lo que sirva para una especie quizás no sirva para otra. Pero debemos recordar que si desarrollamos un sistema adyuvante para un producto que quizás no incluye glifosato, o quizás esto no mejore el glifosato y estemos de alguna manera restando un poco de la actividad del glifosato porque no hemos optimizado la mezcla para el glifosato. Nosotros a veces no utilizamos sulfato de amonio cuando aplicamos
glifosato y otro producto por un tema de volatilidad, porque no utilizamos a veces el producto adecuado, no logramos un control adecuado, entonces tenemos más problemas de manejo de malezas. Hay que usar juntos herbicidas y adyuvantes con solubilidad similar. Si ambos son ambos deben ser oleosos o hidrosolubles. La única forma de manejar correctamente las combinaciones es utilizar el herbicida efectivo con glifosato. No hay que utilizar solo un herbicida. La idea es utilizar más de un herbicida combinado. Entonces, hablando de las aplicaciones que puedan, los temas de las aplicaciones foliares que pueden manejarse. ¿Qué se puede manejar? La concentración, el tipo de adyuvantes, la configuración de la pulverizadora, la calidad del agua. Y hay cosas que no podemos manejar, sin embargo. Los problemas con las especies de malezas. Algunas malezas son difíciles de controlar, tienen resistencia inherente, el medio ambiente, sequías, calor. Hay cosas que no podemos resolver de este lado. Entonces debemos centrarnos en lo que tenemos en la izquierda, en lo que sí podemos manejar, la concentración, el tipo de adyuvantes, utilizar el herbicida adecuado y armar todo un sistema para ver que el herbicida funcione correctamente. Uno de los principales desafíos en los últimos 20 años, bueno, hemos estado concentrándonos mucho en los herbicidas post-emergencia, herbicidas foliares, pero en general esperamos hasta que las malezas sean demasiado grandes. Si trabajáramos contra las malezas más pequeñas, podemos utilizar muchos coadyuvantes diferentes. La idea es utilizar el sistema de coadyuvante adecuado, porque los herbicidas a veces no pueden matar o destruir las malezas muy grandes. Entonces, en una era de gestión de malezas resistentes a los herbicidas, el fracaso no es opcional porque es costoso, ya que se reduce el rinde, es costoso porque se producen semillas de malezas resistentes y además es costoso porque estamos invirtiendo en un herbicida que no nos da el resultado buscado. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco mucho por el tiempo que han dedicado a escucharme y si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Brian. Muy clara la explicación. Y ahora, por suerte, tenemos varias preguntas. Ojalá que vayan haciendo más porque tenemos aproximadamente 20 minutos como para hacerle preguntas a Brian y aprovechar que nos diga lo que sabe, que es un montón. La primera es, ¿qué piensa de los adyuvantes que vienen premezclados? Lo que serían los NIS que figuraban, más un ácido. So it's a good question. Es una buena pregunta. Utilizando surfactantes no iónicos con algún herbicida muy hidrosoluble es una buena mezcla. Por ejemplo, auxinas, dicamba y glufosinati incluso se mezclan muy bien con los surfactantes no iónicos. Qué mal se escucha. Otra es, si podríamos pensar en mezclas preemulsionadas antes de cargar el tanque con los PPO y aceite metilado de soja. Es una buena pregunta. Una vez que agregamos estos pesticidas en el tanque y tratamos de emulsionar antes de agregar aceite metilado, creo que con la agitación me cuesta creer que podamos obtener algo distinto en términos de su química, incluyendo este paso de preemulsión.
el herbicida interactúa con el aceite metilado. No sé si se puede agregar algo con este preemulsionado, porque estamos aplicando otra fracción. Es un poco difícil. Nosotros tenemos productos en Estados Unidos en este momento que tratan de combinar agua y herbicidas liposolubles en el mismo tanque. Esto lo llamamos surfactantes de alta carga. Nosotros estaríamos cargando el surfactante en adyuvantes liposolubles, 80% aceite y el 20% surfactante. Sería mejor tener estaremos teniendo 60 y 40. Son surfactantes que son per se microemulsiones, que en realidad sería distinto de lo que sería en una mezcla de herbicida. Se ha utilizado esto y tiene buena utilidad. Hemos obtenido ciertos buenos resultados con esos sistemas de mezcla que ahora se comercializan en los Estados Unidos para combinarlo con herbicidas solubles pero en realidad son premezclas que ya tienen esta fracción de antes. Perfecto, muchas gracias. La siguiente es sobre lo que mostró que un antagonismo entre el clethodim y glifosato. A ver si este antagonismo se mantiene con las diferentes formulaciones de glifosato o hay diferencias. En nuestra investigación hemos observado antagonismo entre el glifosato y el clethodim en formulaciones de glifosato que no tenían ningún surfactante adicional, es decir, el glifosato y agua nada más en la formulación. Y lo hemos visto con distintos sales, sal de potasio, que tienen un sistema inherente, incorporado de surfactantes. Y hemos visto antagonismo con todas esas formulaciones, así que no creo que cambiar la formulación resuelva algo. Perfecto, muchas gracias. Hay otra que es sobre los aceites minerales. A ver si ven diferencias entre los aceites metilados, que es lo que estuvo mencionando, y los aceites minerales. ¿Y cuáles serían? Hemos visto diferencias entre aceites minerales y aceites de soja metilado, dependiendo de cuál es herbicida. Vi beneficios cuando beneficios con el aceite mineral cuando utilizamos herbicidas inhibidores de HPPD. Se obtiene una mejor actividad, en particular en especies gramíneas, pero cuando vemos otros herbicidas, saflufenas y inhibidores de PPO, lactofen o fimulsafina, no vemos mucha diferencia al usar aceite mineral comparado con el metilado. Todo depende de cuál es el principio activo, el ingrediente inactivo del herbicida. Gracias. Otra se refiere a la dureza del agua. Los acondicionadores de agua para disminuir la dureza, ¿en qué herbicidas le parece que son los más importantes? Cuando hablamos de la dureza del agua, hay un gran beneficio cuando acondicionamos el agua para reducir la cantidad de cationes, como por ejemplo el calcio. Veo la diferencia con glifosato, glufosinato, también con 2,4-D y dicamba.
Esos son los que se me ocurren ahora. Ahí es donde observamos mayores beneficios. Por supuesto, lo mejor sería glifosato y glufosinato, pero 2,4-D también, depende de cuál es la especie de la maleza. Gracias. Hay dos preguntas que apuntan a lo mismo. A ver, si hay algunos casos en los cuales usar altas dosis de coadyuvantes oleosos pueden ser contraproducentes. I'm sorry, I couldn't hear the question from the interpreter. Sí, si hay algunos casos en los cuales los coadyuvantes oleosos a altas dosis pueden ser contraproducentes, pueden traer problemas. Yes, that's a very... Es una muy buena pregunta. Si tenemos un herbicida que funciona muy bien con un ayudante oleoso, posiblemente no tendremos muchos problemas donde habrá demasiado ayudante oleoso para asegurarnos de que el herbicida funcione. Pero si utilizamos un ayudante oleoso en una solución de herbicida, porque estamos tratando de utilizar este ayudante oleoso para controlar especies resistentes, si utilizamos glifosato, glufosinato, 2,4-D, podría haber alguna reducción en la actividad en el caso del glifosato. Esa reducción de la actividad la vemos en algunas gramíneas, porque ¿qué pasa cuando aplicamos un herbicida hidrosoluble con demasiado aceite? La solución quizás entre el foliaje de la planta a través de una ruta hidrofóbica, cuando el glifosato en realidad necesita una ruta hidrofílica, una superficie a la que le guste el agua. Entonces, si usamos demasiado aceite, quizás eso haga que el glifosato se aleje de la planta, que no es lo que buscamos. Así que esto puede ser un problema si se utiliza con un herbicida hidrosoluble. Muchas gracias, muy clara. Hay otra que se refiere a lo que son los surfactantes. ¿Qué diferencias hay entre los alcoholes etoxilados y los siliconados? A ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. La diferencia de los surfactantes etoxilados son más económicos, son más baratos que los etoxilados, comparados con algunos que tienen otros componentes. Los siliconados son más caros y se dispersan más, se sobredispersan. Dicho esto, sin embargo, hay mucha química tanto en los grupos etoxilados como en los siliconados. Tenemos surfactantes siliconados que mejoran la dispersión en la superficie, y hay algunos surfactantes siliconados que son muy buenos en la penetración de la hoja, y hay algunos surfactantes etoxilados en la misma categoría que se dispersan muy bien y que penetran muy bien. O sea, esto depende si son hidrofóbicos o hidrofílicos, según el grupo polar. Los siliconados se dispersan más, pero son más caros. ¿Hay algún beneficio para utilizarlos? Sí, por supuesto, cuando queremos mayor dispersión, va a ser más beneficioso en el caso de los fungicidas, pero en el caso de herbicidas, el beneficio no es tanto. Sí, también da... digamos, sería beneficioso si vemos que además penetra mejor en la hoja cuando hablamos de herbicidas. Decía, vale la pena utilizar un ayudante siliconado si entra bien en la hoja, pero tenemos que tener cuidado porque hace unas décadas, 30 años atrás, hice un estudio con glifosato y el surfactante siliconados dejaba que, o hacía que el glifosato se quedara trabado en la cutícula de la hoja y no lograba penetrar, entonces no se producía la translocación. Bueno,
Brian, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de la disertación. La verdad es que hemos presenciado una disertación excelente. Creo que la hemos disfrutado mucho. Muchas gracias nuevamente. Han quedado preguntas sin responder y probablemente tengan más. Por suerte se mostró mucho interés. A los que quieran hacérselas llegar pueden buscar por la plataforma en la sección que dice disertantes. Y bueno, recordemos que todo esto que estamos viendo es sumamente importante, más allá de la dosis de herbicida, que muchas veces se trata de solucionar todo subiendo un poco la dosis de los herbicidas. Este es un mundo fascinante que a veces es muy importante profundizar, como hemos hecho hoy con Brian. Muchas gracias.